Me di cuenta recién que yo y Mati aplicamos otro tipo de minimalismo que las chicas no, y es el minimalismo en el pelo. Claro, Ah, sí. sí. Nunca. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es el podcast de superhábitos.com, una comunidad de emprendedores que crean negocios que los apasionan y que hacen del mundo un lugar mejor. Hoy, en nuestro capítulo número 10, vamos a estar cerrando el tema de minimalismo que empezamos el capítulo pasado. Que vamos a hablar particularmente cómo aplicar el minimalismo, cómo lo aplicamos nosotros y cómo puedes vos empezar a aplicarlo en tu vida personal y en tu negocio. Si querés escuchar más de nuestro podcast, búscanos en iTunes o suscríbete a nuestro newsletter. También nos puedes encontrar en YouTube. Volvemos en un segundo. Me parecería muy interesante que cada uno, ya que estamos, cuente cómo se inició en el minimalismo o cómo empezó a reducir, más allá de... Voy a hablar puntualmente de cosas físicas, que es más fácil de aplicar para las personas, que yo creo que te ayuda a perder el miedo a dejar cosas, y es una muy buena forma de empezar. Así que me gustaría que cada uno cuente cómo empezó a vivir esta experiencia de tener menos cosas, de empezar a dejar cosas. Wadi. Se me ocurre, me mataste con esto de solamente cosas materiales, porque... No, pero puedes mezclarlo si querés, como a vos te quede cómodo. Sí, porque la verdad que en mi caso, la mayor parte va más por actividades o por forma de encarar ciertas responsabilidades que por lo material. Si nos enfocamos en lo material, el ejemplo de reducir la cantidad de ropa me vino excelente, porque la verdad es que sí, durante mucho tiempo me pasó lo que a mis amigas le pasa, no sé, a otras mujeres. Seamos honestos, a todas las mujeres le pasa. Ni siquiera lo dijiste y ya sé qué vas a decir. ¿Le A la pasa? mayoría, a las minimalistas no. A las minimalistas no les pasa, claro. Me pasó muchas veces de estar parada frente a un armario, tener que salir y por ahí pasar 30 minutos poniéndome una remera y decir, no, esta no me gusta, no me gusta, esta sí, pero que después, no sé, como de desperdiciar tiempo en algo que para mí no es importante. La verdad es que para mí estar vestida de última moda y vestirme todos los días distintos no es algo que me interese, no hace a mí, a mi forma de ser. Y el hecho de sentarme un verano y decir, bueno, me estoy encontrando con este problema muy seguido y realmente pensar, bueno, qué tipo de ropa me gusta, cuál es el estilo que quiero tener, qué ropa es cómoda para las actividades que yo hago, el reducir en ropa en ese sentido, a mí me ahorró muchísimo tiempo. También en otro aspecto en el que apliqué minimalismo en lo material fue en libros también, pero en cosas de la facultad, en el sentido de que por ahí uno dice, bueno, si vos querés juntar los libros durante toda tu carrera y por ahí vas a necesitar 2 o 3 estanterías en las carreras que se lee mucho y no es tan material, tan práctica las actividades que haces, sino de teoría, 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 y de repente cuando uno dice, bueno, ¿por qué no tener mis libros digitales en la compu? Y si necesitaba estudiar algo y marcarlo, lo imprimís. Es una tontera, pero de repente si vos estás trabajando, supongamos que yo estoy trabajando en Atacama y necesito acordarme de algo que en algún momento de la carrera estudié, bueno, lo tenés en tu computadora y es mucho más simple acceder que andar viajando por el mundo con todos los libros que tal vez en algún momento necesite. En eso también aplicar el minimalismo me vino muy bien, sí, en las cosas materiales. ¿Y cómo implementaste prácticamente? Es decir, paso a paso. ¿Cómo hiciste? ¿Empezaste, qué sé yo, un día dijiste voy a eliminar una prenda o dijiste un día voy a escanear un libro, por ejemplo? Creo que es un poco la filosofía que hay detrás de Superhábitos, la filosofía Kaizen, de ir muy de a poco, porque ninguna de estas cosas fue de golpe. En lo que es la parte de digitalizar, La voy a dar recién. No sé si te diste cuenta como que dijiste como que empezaste a repetir. Después lo remixamos. En lo que, sí. Vamos a hacer una canción de dubstep.
Bueno, en lo que es digitalizar, algo que me sirvió mucho en algún momento, en el tiempo, cuando Mati todavía trabajaba en el estudio, en un estudio jurídico, ellos trabajaban con una institución del gobierno que tenían que escanear los documentos. Entonces, Mati llegaba y me decía, Guada, acá está para escanear, yo lo escaneaba y le pasaba el archivo y todo. Eso era un trabajo que había que hacer todos los días, que era 15 minutos a la noche sentarme y escanear y mandárselo al mail y terminaba mi trabajo. Y cuando no lo hacía durante una semana tenía un montón de cosas para escanear, era un caos y odiaba tener que hacer eso. Quiero aprovechar para hacer una mini aclaración, y es, no es que teníamos que escanearlo porque la institución no los pedía, sino que era justamente el minimalismo y todo esto de digitalizar aplicado al estudio jurídico, ver cómo, o sea, porque es otra cosa, todo esto se va a aplicar a la vida personal y a la vida de tu empresa, y de repente nos dimos cuenta que tener mucha información digitalizada optimizaba muchísimo la gestión dentro del estudio. Entonces, empezó eso. Bueno, en ese momento yo no sabía la intención detrás de Mati, pero me sirvió a mí para aprender que también lo útil que era tener la información digital como para transmitir los archivos y también para disponer uno con rapidez de un archivo. De esa experiencia yo aprendí que si lo hacía de a poco podía tener mis apuntes en ese momento de la facultad, los libros, todo escaneado. Y de a poco también era como, en vez de esperar a enero, bueno, cuando tengas una fotocopia, antes de marcarla, escaneala. Y ya la tenés en tu computadora. Entonces, en el sentido de los libros fue muy de a poco. Y en lo de la ropa también, porque al comienzo uno dice, bueno, quiero este estilo. Y primero pensás el estilo. Después un día te encontrás, a mí me gustan los cambios bruscos. Por eso, a mí sí tuve tardes de sentarme y decir, bueno, esto que está en mal estado se va, y esto que está, no sé si lo voy a usar, lo pongo en una caja, y esto que me gusta lo dejo, pero, o sea, eso sí son momentos bruscos, pero porque a mí me gusta mucho eso de, te sentás y lo cambiás rápido, porque si no lo hago de golpe por ahí me cuesta más hacerlo, pero en general, antes de ese momento, hubieron muchos momentos más cortos de sentarse, pensar y decir, bueno, esto lo voy cambiando así, esto, la verdad que no lo uso, como de reflexiones más cotidianas que llevaron a que en un momento pueda decir, ok, ahora es el momento de cambiar y cambiar. Lu, vos, ¿cuál fue tu experiencia? Por ahí para pensar como en la iniciativa de comenzar a reducir o la idea, primero tuve como experiencias dolorosas en un hogar en el que se tiende a acumular cosas. Durante toda mi vida nos mudamos muchas veces. Y siempre que te mudás, terminás tirando cosas o sacás algunas cosas, pero me pasó que durante más de 10 años viví en la misma casa sin mudarme y teníamos como un cuartito al fondo, no sé si es muy común esto, pero el típico cuartito del fondo en el que uno guarda cosas, muchas veces útiles, muchas veces cosas innecesarias que ni siquiera sabes que existen y que están ahí hasta que te tenés que mudar. La palabra cuarto es como universal. Una habitación, no sé, claro. Está, una habitación. Un cuarto, bueno, una habitación fuera de la casa o al fondo de la casa, como una habitación de depósito, por ponerle un nombre. Y a mí esa habitación me desesperaba porque había un desorden y una acumulación de cosas completamente innecesaria. Y en mi casa también pasaba mucho de que yo también tenía muchas cosas en ese momento, claramente, pero tendía como siempre me gustó como tener las cosas ordenadas, siempre fui muy ordenada, entonces el exceso de cosas desordenadas e innecesarias me generaba un dolor en la vida cotidiana, que creo que eso se fue acumulando y me fue llevando como a tener ganas de reducir. Y por ahí en lo que reduje, como que me impactó más en mi vida fue, casualmente antes de mudarme, después de estos 13 años, 14 años en la misma casa, de golpe tuvimos que mudarnos. Y por suerte el año anterior había estado reduciendo bastante y me pude mudar con una mochila y 2 cajas y nada más, y el escritorio y la cama y nada más. Y lo que más me impactó de reducir fue en los objetos personales, o sea, los que tengo básicamente en mi habitación, que saqué todos los libros, saqué el 80% de la ropa, saqué todos los adornos que tenía, las cosas que tenía en la pared, colgadas, los armarios, yo ya no tengo armarios salvo uno pequeño con 2 cajones y la ropa colgada,
Y eso fue lo que más me impactó. Y por otro lado, otra cosa que me impactó mucho también fue, que me sigue impactando, el tema de la ropa, en el sentido de que primero comencé con un proceso que se llama, que creo que Wadi también usó las herramientas, que lo pueden buscar, siempre lo recomendamos, que es el proyecto 333, que tiene que ver con esta idea de que parte de la idea de que uno usa solamente 33 prendas por temporada, y por más que vos tengas 300 en tu armario, vas a usar solamente 33. Entonces, el desafío que te plantean, y te plantea un paso a paso muy simple, es cada 3 meses tener solamente 33 prendas en total, entre accesorios, ropa, zapatos, abrigo, lo que sea, y cada 3 meses usar eso. Entonces empecé a reducir la ropa por ese lado, que el paso a paso es muy simple y te permite como reducir bastante rápido muchas cosas. Y me empecé a dar cuenta, yo pienso que es como un camino de ida, uno empieza a reducir y se da cuenta de que siempre se puede reducir un poco más. Y empecé a reducir la ropa y me di cuenta de que seguía teniendo demasiado y dije, bueno, entonces en vez de 33 cada 3 meses pueden ser 40 cada 6 meses. Y de repente esto terminó con lo de las 100 cosas en 48 prendas para todo el año. Para siempre. Para siempre. Y por ahí lo que más me impactó en mi vida cotidiana fue eso, fue el reducir todas las cosas que tenía en mi cuarto. O sea, poder sacar muebles, poder no tener ningún mueble en mi cuarto, ni mesa de luz, ni armario con libros, con papeles, ni cajas de papeles guardados, cajas de recuerdos, cajas de papeles y papeles y papeles, y en la ropa. Y todo esto confluye en que ahora, por ejemplo, el beneficio más grande que yo veo es que puedo viajar o puedo moverme con todas las cosas que me hacen falta para vivir con mi mochila, y no hay nada más liberador que eso, digamos. Así que yo por ahí para la ropa recomiendo el proyecto 333, que lo mencionamos en alguna parte, pero lo pueden buscar así, lo van a encontrar, es muy simple. Y bueno, y para las cosas, esto de la limpieza del espacio y de sacarse de encima de esas cosas que te quitan energía y te distraen. Sí, igual vos hiciste el proyecto 333 también, ¿no? Sí. Está bueno. Entonces, ustedes, bueno, luego vos recomendaste el proyecto 333, vos, Wadi, contaste cómo se te fue acercando a la idea de sacarte las cosas de encima. Y me di cuenta recién que yo y Mati aplicamos otro tipo de minimalismo que las chicas no, y es el minimalismo en el pelo. Claro, Ah, sí. sí. Nunca. No, porque es medio traído de los pelos, ya que estamos con los chistes de pelos, pero cuando yo me corté, nosotros no tenemos un pelo, ¿viste en Shrek el príncipe hermoso, el que tiene el pelo Príncipe ese? encantador. Ese. El que mueve la cabeza y dice, ahora estoy moviendo la cabeza. Y el pelo se le mueve. Bueno, ese no éramos nosotros. Sería re gracioso como que alguien hubiera visto como el silencio que hay para el que esté escuchando y vos como moviendo la cabeza así. En cámara lenta. Sí, pero bueno, nosotros no teníamos ese pelo, precisamente. Y el pelo siempre ha sido una molestia y algo en lo que pensar cuando vivíamos nuestros años de adolescencia, por así decirlo. El tema es que no sé si yo fui primero o fuiste vos. Yo me acuerdo que me peleé en el último año del colegio. En el último año del colegio me rapé, no a 0, pero a 3 o 4. No sé, ¿vos cuándo te pelaste vos? A ver, ¿Después o antes? la verdad que no sé, no sé, ¿alguno de ustedes se acuerdan? Sí, yo me estoy acordando que fue después de eso, que fue después de un par de meses en los cuales ibas muy seguido a la peluquería, porque aparte de que, si bien no tienen el cabello del príncipe encantador, tienen como un superpoder que les crece muy rápido el pelo, entonces eran como idas muy seguido a la peluquería, lo cual implicaba tiempo, implicaba un gasto. Sí, y bueno, y ahí empezamos a aplicar el minimalismo a nuestro pelo sin saberlo. Y yo pensaba en eso porque la Lu hablaba de que cuando vos te empezás a dar cuenta de que cada vez puedes tener menos cosas, y sentiste esa sensación tan gratificante de cada vez hay menos cosas, porque es muy cómodo, es muy cómodo levantarte, mirar tu casa, acomodar 2 cosas y o sea, está todo ordenado, está todo limpio. Y entonces, y con el pelo es igual, una vez que te pelaste, y pregúntale a cualquier persona que use el pelo corto, es muy de viejo esto, pero
te das cuenta de lo cómodo que es tener poco pelo. La poca atención, ahora tengo barba, pero no me requiere tanta atención porque no tengo que peinarla ni nada todavía. Pero te requiere muy poca atención. Y eso es muy interesante. Y hablando de mi experiencia con el minimalismo, pensaba una cosa que dijo Lu y que dijo Matt. Y Matt dijo, no te tenés que mudar tan seguido necesariamente, o no es lo normal. Pero yo creo que hay algunos que no, pero hay muchos oyentes que llegan a nuestro blog por cosas de viajar y de estilo de vida, que es muy llamativo. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque si vos querés viajar o te vas a mover mucho, tenés que tener menos cosas. Y eso se refleja mucho en mi experiencia, que yo me fui a estudiar afuera, estudié en Buenos Aires, acá en Argentina, y me tuve que mudar 4 veces, en realidad me tuve que mudar más de 4 veces, pero 5 veces en 4 años. O sea, en 4 años tuve que agarrar todas mis cosas y llevármelas a otro lado. Y cada vez que me iba de un lado al otro, eran cada vez menos cosas, porque cada viaje me resultaba absolutamente odioso. Si tenía muchas cosas que hacer, tenía que salirme callos por agarrar los bolsos y ir de los bolsos de un lado al otro, pagar un remis. Y particularmente mi acercamiento puramente práctico para el minimalismo fue... Yo me hice una lista cuando los chicos estaban haciendo el proyecto 33 en ese momento, y yo agarré e hice un inventario de las cosas que yo tenía. Y me parecía muy engorroso por ahí, como el 3 cada 3, me parecía como medio complicado. Entonces yo directamente lo que hice fue, clasifiqué mi ropa en, zapatos, medias, bla, 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 bla. Y me hice un inventario, dije, bueno, ¿qué tengo? Tengo tal cantidad de zapatos, tal cantidad de remeras, tal cantidad de camisas, pantalones de vestir, cosas por trajes, qué sé yo. Una vez que tuve eso, me senté y hice otra planilla de Excel en la cual anoté lo que me parecería ideal para vivir. Y ahí uso un concepto que estaría bueno que lo charlemos, que es el concepto de uniforme, que básicamente... La lógica para mí detrás del uniforme es la gente le presta menos atención a lo que tenés puesto que vos. Es decir, nosotros tenemos a preocuparnos, no, se van a dar cuenta si uso esto. No. La gente no le interesa en general demasiado que tenés puesto, y menos si se ve parecido. Entonces la lógica del uniforme es que si vos usás un conjunto de prendas de vestir similares, la gente no presta atención a la cantidad de ropa. Por ejemplo, si yo tengo una remera roja, una amarilla, una verde y una azul, Google, tengo esas 4 remeras, cada vez que uso una la gente se va a dar cuenta qué remera estoy usando puntualmente. Y si cada una tiene una inscripción distinta, es como muy fácil darse cuenta. Pero yo, por ejemplo, en una de las últimas reducciones que hice el año pasado, en la cual pasé de 80 a 48 prendas, 45 prendas, me compré, por ejemplo, 4 o 5 camisas, con la cual me van a ver en muchas fotos, que son o blancas y rayadas. Blancas y celestes, blancas y azules, o blancas y negras. Y jeans casi del mismo color. Entonces, yo todo el tiempo puedo ir variando las camisas, y no es que usar la ropa sucia porque tenés tiempo para lavarla en el medio, pero en el fondo no tenés que tener 16 remeras, sino que tenés por ahí, o 16 camisas. Por ahí tengo 4 camisas, 5 camisas, tenés 2 jeans y te sobran. Y hay toda lo que estás diciendo, perdón, hay toda una maduración encima, porque tenés, primero tomar conciencia del tiempo, dinero y energías. Deberíamos después hacer como un compilado de cuántas veces dijimos esta frase, pero cuánto tiempo, dinero y energía vos estabas gastando en ropa y en camisas. Y después, entonces es toda una maduración. Y la otra parte de maduración es decir, ¿cuál es el rol que la ropa como herramienta cumple en tu vida? Porque por ahí vos hablaste hace un rato del tema de consumismo y identidad. Entonces vos de repente decís, yo quiero ser una persona, no sé, con la que los otros quieran pasar tiempo. Ahora vos podés tratar de comprar ropa que cubra esa necesidad o cambiar qué tipo de persona sos o qué cosas haces, de qué temas hablas. Entonces vos lo que estás haciendo con eso del uniforme es madurar el hecho de que
vos necesitas verte bien, tener una presentación que sea acorde con lo que vos querés hacer, pero que no hace falta que sea ropa hiper mega cara ni que sea ropa distinta todos los días. Vos pensás, esta ropa cubre la función bien, porque vos fíjate, tu uniforme no eran, no sé, ojotas, malla y remera, sino que era jean, camisa y zapatos, y vos pensaste qué jean, qué camisa y qué zapatos. Y entonces sí, pero todo el resto del tiempo, dinero y energía que gastaría en eso, lo voy a gastar en otras cosas, que sí me hacen el tipo de persona que quiero ser y que es lo que realmente hace la diferencia. Por eso hay como toda una maduración detrás de elegir el uniforme que elegiste y elegir tener un uniforme. Y Mati, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cómo empezaste vos con el minimalismo para empezar a reducir tu cantidad de cosas? Por ahí me pasa que ahora mientras hablamos era como que trataba de ir hacia atrás, como dónde empezó todo esto, cuáles fueron los primeros pasos. Y creo que el momento ahí de cambio, el momento de clic, fue una vez que escuché este razonamiento de cuánto te cuesta una estantería o una biblioteca. Porque en ese momento yo tenía muchos papeles. Tenía una biblioteca donde tenía libros de ficción, tenía libros que me gustaban y tenía muchos papeles de la facultad. Guardaba un montón de apuntes incluso del colegio. Y había mucho de eso, de papeles guardados por las dudas, algún día puede ser que los necesite. Y de repente cuando vi ese razonamiento, yo justo estaba empezando a trabajar, tenía mi primer sueldo, y por eso digo que esto es una cosa muy real, muy gráfica. Yo acababa de cobrar mi primer sueldo. Tenía dos opciones. O gastaba en una estantería, para tener todas esas cosas que en ese momento las tenía en unas cajas, y poder tenerlas ordenadas, porque ya las cajas me estaban haciendo sentir mal. Es feo tener muchas cajas. Uno se siente como que estuviera en un depósito. Entonces, tenía que elegir. ¿Qué hago con esta plata? ¿Me gasto mi primer sueldo en una estantería? ¿O me deshago de las cosas? Y ese es el tema. Hay personas que tienen sueldos en este momento en su cuenta del banco y tienen que elegir si van a gastarse ese sueldo, si van a gastarse las ganancias de su empresa en una estantería, en plata para limpiar la estantería que ya tienen, o si van a gastarse esa plata en otras cosas que le importan más. Entonces, ese fue el momento para mí, era mi primer sueldo, obviamente estaba súper emocionado. Todavía no había llegado al punto en el cual tu sueldo se transforma en un símbolo de estoy trabajando para otra persona, quiero tener mi propia empresa, entonces era simplemente dinero, tenías dinero propio. Y cuando vi eso fue, no me puedo gastar mi sueldo en una estantería. Menos cuando ya acabo de darme cuenta de todo esto, de que me voy a seguir gastando plata en esa estantería por el resto de mi vida. Entonces ahí empezó un proceso que sí fue, que creo que me tomó como un año, que era decir, yo iba escaneando los libros que tenía en la estantería de a uno y los iba vendiendo a lo que resultaba. Lo cual fue gracioso porque terminé ganando plata. No solo me ahorré mucha plata que no gasté en la estantería, sino que terminé ganando plata porque casi todos los libros de la facultad los pude vender después. Entonces, ese fue como para mí el primer momento. Y creo que algo que fue común en las historias de todos es que cuando esta idea del minimalismo la transformamos en hábito, se cumple algo perfecto de los hábitos y es un buen hábito tiene recompensas. Vos te sentís bien apenas haces la conducta que está en el hábito. Entonces a mí me pasó que de repente lo hice y me sentía mejor porque ya no tenía que preocuparme de las cajas, me había ahorrado plata de mi sueldo y de repente tenía tiempo libre porque esas cajas había que limpiarlas, había que ordenarlas cada tanto. Entonces me sentí bien y empecé a prestar más atención a qué otras cosas había a mi alrededor que estuvieran tomando mi tiempo, mi dinero y mi energía. Entonces, los papeles, como creo que la primera parte fue digitalizar, y la segunda parte fue empezar a ver qué objetos chicos había a mi alrededor que estaban ahí y que realmente no cumplían ninguna función. Por ahí algún adornito, algún cuadro. Entonces, limpié mi escritorio en el trabajo también, porque en ese momento estaba trabajando, y de repente me di cuenta de que en la oficina todos tenían como estos escritorios llenos de papeles encima y de cosas, y yo todos los días llegaba y me iba y mi escritorio estaba limpio. Y eso me hacía bien y me ponía más contento todavía. Entonces, de ahí llegó la parte de la ropa, que fue primero simplemente pensar en un uniforme, después con el tema del uniforme llegó esto del proyecto 33.3, y creo que cuando uno ya agarra ritmo, después de pasar por el proyecto 33, fue como bastante natural llegar al proyecto de las 100 cosas, que ya Lu ha escrito 2 posts buenísimos sobre eso, así que ni siquiera me voy a
me voy a meter, podemos poner los links debajo del podcast. Pero creo que para mí ese fue el proceso, fue empezar con una cosa que me estaba perturbando, que se estaba por llevar plata, cuestionarla y decir, tal vez no lo necesito. Y la sensación, esa sensación es la que te lleva al paso que sigue. Y ya que estamos para cerrar, nos quedan 5 minutos. En realidad nos quedan 10.000 horas, podemos hablar todo lo que queramos, pero para no hacer tan largo todo, en 5 minutos algunos tips para aplicar minimalismo en tu emprendimiento. Y lo primero me parece es ver cada inversión que estés por hacer, si realmente es algo que estás haciendo porque para vos es importante en cuanto a los resultados que te va a traer, o si lo estás haciendo porque simplemente lo leíste en algún lado o porque todo el mundo lo hace. Pasa con las tarjetas personales, por ejemplo, que es algo que uno podría ir y el primer día de tu emprendimiento, me voy a hacer tarjetas personales porque todo el mundo que es profesional tiene tarjetas personales, y por ahí el tuyo es un negocio por internet. No tenés clientes que vayas a ver en tu día a día cara a cara, entonces ese es un gasto que no tenés que hacer. Y pasa mucho también con los servicios, cuando uno está creando el blog, cuando uno está, digo un blog pensando en nuestro proceso de crear superhábitos como empresa. Vos podés pasarte 50 horas y gastar mucha plata en cosas para que tu sitio tenga ahí efectos especiales y haga operaciones súper complejas, o podés comprender qué es lo esencial. En nuestro caso, por ejemplo, lo esencial de Superhábitos es que las personas que llegan a Superhábitos tengan herramientas prácticas para incorporar y hacer crecer su proyecto. Eso es todo lo que nos interesa. ¿Y qué es esencial para eso? Que el contenido sea bueno. Eso es lo que importa. Que todos los posts, que todos los capítulos del podcast, las personas se lleven algo con lo cual puedan mejorar a nivel personal y hacer crecer su negocio. Entonces, a la hora de tomar una decisión, nosotros siempre tenemos que priorizar poner el tiempo, el dinero y las energías en lo que hace que el contenido sea mejor, y solo gastar en, por ejemplo, parte tecnológica en la medida en la cual eso ayude a amplificar el mensaje. Chicas, ¿algún concepto? Un idea? consejo más material y puede ser banal, pero en realidad es algo que nos afecta mucho, sobre todo me quedé pensando en que la idea del uniforme es más difícil para las mujeres que para los hombres, seguramente en todas partes. Un consejo sería dejar de pensar que tener, en el caso de los hombres, el traje o la ropa de emprendedor exitoso, en el caso de las mujeres, mucha ropa, fashion y cambiar todo el tiempo y tener carteras y zapatos nuevos todo el tiempo, va a hacer que tengas la imagen y por ende seas un emprendedor exitoso. Sacarse esa idea de la cabeza e implementar la idea del uniforme, que es muy práctica y que te va a permitir reducir la cantidad de ropa que tengas o que creas que necesitas, y te va a permitir enfocarte en ser esa persona que pone en marcha un negocio importante que le aporta valor a otros, y no en ponerte la ropa del emprendedor exitoso que aparece en la foto de Google cuando buscas emprendedor exitoso. Entonces la idea del uniforme me parece importante, y seguramente las mujeres que lo están escuchando van a decir, bueno, pero es más difícil para mí, qué sé yo, sobre todo cuando uno trabaja mientras emprende. Es muy común la idea de, bueno, tengo un trabajo, tengo que ir a la oficina todos los días, necesito ropa para cambiarme, para ir todos los días a la oficina. Bueno, romper con esa idea y experimentar el uniforme. Siempre se puede volver atrás, pero yo les aconsejo que lo del uniforme lo pongan en práctica y van a ver que se liberan tiempo, energía y dinero de vuelta. Y otro consejo, pensando en estas mujeres que van a trabajar y nuestro querido Francisco que tiene un jefe y su proyecto a la par que quiere que crezca, su trabajo va más, o sea, el trabajo de dependencia va más allá de las horas de trabajo. Entonces vos trabajás de 8 a 5, pero volvés a tu casa y tenés que terminar de pasar algún archivo a la computadora o hacer una planilla. Entonces, aplicar minimalismo en las actividades que te da tu jefe, en el sentido de tu jefe te va a decir que hagas 1.000.000 de cosas. Bueno, de ese 1.000.000 de cosas, ¿cuáles son las que realmente le importan? Y enfocar ahí. Las otras cosas, por ahí las puede hacer otra persona, y vos podés, cuando salgas de trabajar, enfocarte en tu negocio.
poner las energías ahí, no seguir pensando en lo mismo. Entonces, aplicar la mentalidad del minimalismo a tu trabajo de dependencia y complementarlo después con lo que dijo Mati recién, de aplicar el minimalismo a tu emprendimiento cuando ya estás trabajando en eso solamente. Y yo voy a agregar al final como un último tip, que basándome en lo que dice Mati y un poco en lo que dice Wadi, al aplicar minimalismo, cuando pensamos en minimalismo en los negocios, yo pienso automáticamente Warren Buffett, que como ya se sabe es uno de mis ídolos personales, y porque él es una persona que está completamente orientada a las actividades que hacen la diferencia en su negocio. Es decir, Warren Buffett no tiene reuniones innecesarias. Él, la verdad que tiene una agenda muy limpia, porque lo que hace la diferencia en su negocio es leer sobre inversiones e invertir. Y es lo que hace todo el día. Entonces, aplicando un poco de minimalismo para los negocios, en términos de dejar lo que es superfluo para enfocarnos en lo importante, me parece que es muy interesante trabajar la idea del 20-80 y encontrar las actividades que van a hacer la diferencia en tu negocio. ¿Cuáles son las actividades que van a generar el mayor impacto en tus clientes? ¿Cuáles son las actividades que van a generar el mayor impacto en tus ingresos eventualmente? ¿O qué clientes te van a dar más ingresos también puede ser? Una actividad que creo que entra ahí y que sí o sí todo emprendedor tiene que meter a su agenda como sea, es la formación. Invertir en formación. Si te ahorraste plata con la ropa, invertí en formación. Si te ahorraste un día de trabajo, sentate, estudiá y aplicá lo que estudiaste. Eso creo que es algo que no salió recién, pero que es muy, muy importante para que los resultados crezcan más rápido. Estuvimos hablando de minimalismo, hablamos un poco de nuestras experiencias, de por qué está bueno aplicar el minimalismo, particularmente si sos un emprendedor y más todavía si tenés ganas de viajar y conocer el mundo, que es el caso de muchas personas que nos leen. Espero que les haya servido. Al final, bueno, también charlamos un poco de cómo aplicar minimalismo a las empresas y nos vemos en el próximo episodio. Thank you.